Estamos viendo una lluvia de misiles que salen de Israel y golpean a Irán y a Teherán. Y una lluvia de misiles procedentes de Irán y que golpean a Tel Aviv, a Haifa y otros objetivos de Israel. ¿Hasta cuánto se va a prolongar esto? ¿Cuánto más va a durar este intercambio de misiles? ¿Va a escalar? Es decir, ¿se involucrarán otras naciones? ¿O, o ya se va a ir diluyendo y volverá la paz? No lo sabemos con certeza, pero lo que hemos visto hasta ahora es información diaria de ese intercambio de misiles. Nosotros hoy no le vamos a hablar de lo mismo, eso ya lo sabemos. Hoy le vamos a hablar de la posibilidad de la configuración de una profecía escriturística, ¿eh? No de videntes allí, no, del profeta Daniel, de la semana número 70 de Daniel, que iniciaría precisamente tras una situación en la que Israel se encuentra bajo una amenaza de destrucción inminente por una coalición de naciones árabes a las que se suma Rusia. ¿Es probable que esto pueda suceder? Mire, para tratar este tema busqué a quien mejor conoce este tema y lo domina. Es un gran teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Es también amigo mío. Se llama José Alberto Villasana. Usted lo conoce. José Alberto, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación a tu programa y a esta charla tan interesante. Gracias. Mira, pues ya sabemos que Benjamín Netanyahu es un individuo que está fuera de sí. Ya sabemos que el otro, el ayatollah Jamenei, pues no hace más que estar amenazando 1000 veces al día a través de redes sociales, ¿no? Nos preocupa Estados Unidos, nos preocupa Rusia, pero como que pasan inadvertidas otras naciones árabes, si bien hay que dejar claro que Irán no es árabe, es persa, ¿no? Centrémonos pues en, como dije, el probable cumplimiento de esta profecía. José Alberto, ¿qué nos dices? Pero si quieres, comienza por un panorama, ¿no? Para saber de dónde viene y a dónde va esto. Bueno, sí, el panorama más amplio, antes que Daniel, nos lo da el profeta Ezequiel, que es otro profeta mayor del Antiguo Testamento, que también escribe en el género apocalíptico, es decir, las cosas que Dios revela sobre los acontecimientos futuros y últimos. Es precisamente Ezequiel cuando primero en el capítulo 37 nos refiere el momento en que Dios llama a todas las naciones judías que el mismo Dios dispersó en el año, del año 70 al año 135 más o menos, en que fueron expulsados progresivamente todas las tribus de Israel de Judea y fueron pues a la diáspora a diversas naciones del mundo. En el capítulo 37, Ezequiel nos narra el momento en que Dios vuelve a llamar a esas naciones y dice Ezequiel, y las congregaré nuevamente en su tierra. Dios aparece hablando en primera persona, es muy revelador esto. Entonces, a ustedes los volveré a traer a su tierra. Y ahí comienza ese acontecimiento de la fundación o refundación del Estado de Israel en Palestina. Se da, como sabemos ya bien, el 14 de mayo de 1948. Ahí se cumple esa profecía y otras más del Antiguo Testamento y comienzan oficialmente o bíblicamente, diríamos, lo que son los últimos tiempos. En esa fecha comienzan oficialmente los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo.
Cuando judíos dispersos regresan y ocupan los territorios de Israel. Antes Palestina, ahora Israel. Antes Palestina, ahora se llama Israel, exactamente, sí. Bueno, el nombre palestino se lo pusieron los romanos. El nombre antiguo es Canaán, que es toda la tierra, digamos, la tierra prometida a Israel. Pero los romanos, para que se olvidaran de esa historia de Canaán y de la elección, es que le ponen el nombre de Palestina. Y bueno, Palestina ocupa, o lo que era Canaán, pues por el norte ocupa incluso zonas de Líbano, ocupa zonas de Jordania, ocupa zonas incluso hasta de Egipto hacia el sur. Esa Canaán y la nueva Palestina es tan grande como esto que Netanyahu llama la Gran Israel. Entonces se cumple esa profecía el 14 de mayo del 48, solo que Israel se encuentra con el problema de que ya varias de estas tierras de su antigua Canaán, de su antigua tierra prometida, están ocupadas por otras naciones, por otros países. Y comienza allí una batalla de Israel contra esas naciones. Entonces, bajo esta óptica, se entiende perfectamente todas las agresiones de Israel contra Líbano, todas las agresiones de Israel contra Gaza, la franja de Gaza, que está también ocupada. Jordania. Y Jordania. ¿Se quedan con Cisjordania? Se queda exactamente Jordania. Y Siria. Más al este, Siria, desde luego Siria. Y más al este con la antigua Persia, que hoy día es Irán. Y es el país de los que rodean a Israel contra el que tienen más aversión, si podemos decir, en el sentido de que Irán, sí, la antigua Persia, Irán está muy avanzado en cuanto al enriquecimiento de uranio y de otros metales que son usados para las ojivas nucleares. Entonces, si bien Israel posee hoy día se calcula de entre 300 y 400 bombas nucleares, no puede permitir que ninguno de los países que le rodean tenga una sola. Sí. Y Estados Unidos lo apoya siempre en eso. Estados Unidos lo ha apoyado en el sentido militar. Ahora que estuvo hace unas semanas recientemente Trump, mientras que Trump hablaba de paz y de una tregua, al mismo tiempo estaban entrando a Israel armamento, aviones estadounidenses, ¿no? O sea, el discurso de este señor, pues ya sabemos que es totalmente incongruente y es imprevisible lo que él va a hacer. El gran objetivo de Israel, entonces, en este momento, es la destrucción de un búnker que está en la ciudad de Fordo y donde tienen el uranio más enriquecido y ya la construcción de unos misiles balísticos de tipo nuclear. Tiene una dificultad, digamos, no basta una bomba destruye búnkers, porque el complejo donde están enriqueciendo uranio se halla en los adentros de una montaña. Entonces hace más difícil ahí el bombardeo, como ya otras veces lo ha hecho Israel. O sea, ya
bombardeó en una ocasión un reactor nuclear que lo dejó paralizado totalmente por 10 años. Este es el próximo objetivo militar. No tanto los misiles que se disparan un día sí y otro también, de Israel a Irán y de Irán a Israel. O sea, es continuo. Si bien, bueno, pues las cifras están a la mano, la cantidad de fallecidos en Irán se cuenta por centenares, ¿sí? Mientras que los fallecidos en Israel se cuenta apenas por decenas. Esto pues para dar una visión de lo agresivo que es el ataque israelí, el cual no se le puede comparar. Bueno, entonces nos quedábamos en que en Ezequiel 37 se narra este momento en que Dios llama a las tribus de Israel a que nuevamente ocupen la Palestina, ¿sí? La antigua Canaán, después de casi 2000 años de exilio, ¿no? De diáspora se le llama. Lo que sigue, según Ezequiel en el capítulo 38, es un ataque conjunto de las naciones árabes y persa, en este caso Irán, lideradas por Rusia en contra de Israel. Es decir, ¿eso está en Ezequiel también? Ezequiel 38, sí. Ezequiel 38 sigue hablando Dios en primera persona, le dice a Gog, príncipe de Magog, que en el idioma castellano, Gog sería el príncipe o el rey de las tierras de Magog. Las tierras de Magog son la actual Rusia, Moscú y toda esa parte. Y Gog, pues, es el presidente de Rusia. Actualmente. De la Unión Soviética, exactamente. Y dice que Dios lo va a sacar poniéndole un garfio en la quijada y jalándolo, lo cual denota que al inicio Rusia no quería entrar en este conflicto, pero es obligado por las circunstancias. Y una vez que Rusia emprende este ataque contra Israel, que es simultáneo, lo sabemos por una declaración del ministro de Guerra de Rusia, que ese ataque contra Israel será simultáneo a otros dos ataques, otros dos frentes, que serán Ucrania y Europa. Es decir, Rusia abrirá 3 frentes al mismo tiempo, con el poderío militar que tiene. Pero bueno, centrémonos en el ataque que va hacia abajo, ¿sí? En dirección perfectamente vertical. Está abajo de Moscú, está Israel, está Jerusalén, y ahí es donde Rusia quiere atacar. Y según Ezequiel, se le suman a Rusia las naciones de Libia, de Irán, por supuesto, las naciones de Etiopía, y sobre todo muy, muy poderosa también la nación de Turquía. Ezequiel usa obviamente los nombres que de su tiempo, según se conocían esas países, ¿no? Pues Turquía, en la profecía se habla de la casa de Togarma, Kuz, que es Etiopía, Fut, que es Libia, como dijimos, Magog, que es Rusia, y todos estos países simultáneamente, árabes en alianza con Rusia, salen en una campaña militar para destruir Israel. Entonces, esto es lo que se le conoce como la guerra de Gog y Magog, o la guerra de Ezequiel.
que está pues muy, muy dibujada en este capítulo. Y ahí hay que ver, porque no lo menciona Ezequiel, cuál es este gancho en la quijada, o sea, qué acontecimiento es el que provoca que Rusia quiera destruir Israel. Necesariamente tiene que haber habido, eso lo mencionarían en todo caso Isaías y otros profetas, un ataque de Israel contra objetivos rusos que están en Siria, en Damasco, en el puerto de Tarkus, y en otras zonas donde Rusia tiene bases militares fuera de su territorio. Y hay, de hecho, del profeta Joel, del profeta Amós, una descripción de Damasco siendo atacada y quedando en totales ruinas. Ese ataque contra Damasco podría ser uno de las razones por las que Rusia sale a atacar, sí. Un garfio en la quijada, o sea, te meto a fuerzas a Te meto a fuerzas a esta guerra, sí, aunque no quieras. A ver, y entonces ahí es donde viene todo este panorama que podíamos calificar de nuestra Tercera Guerra Mundial. En ningún momento pues la llaman así, pero fíjate todos los países que están entrando en este ataque, según Ezequiel, pues es claramente una conflagración mundial. ¿En las profecías para nada aparece China? No, China no aparece sino hasta 7 años después, casi el final de lo que es la Gran Tribulación, la 70 semana de Daniel, precisamente a la que tú hacías referencia, porque se habla de un ejército que está cruzando el Éufrates, de un ejército de 200 millones de soldados. ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde está eso? En el Apocalipsis de San Juan, casi al final de la Gran Tribulación. ¿Cuál es el país que tiene 200 millones de soldados? Ya hoy día los tiene. México. No es México, es China. Entonces, aunque no lo nombra con su nombre, al mencionar este ejército de 200 millones de soldados, así lo dice, pues está haciendo referencia a China. Pero, repito, esto entra hasta 7 años después. ¿India no? ¿Concretamente China? No, tampoco, solamente este ejército que se menciona. Mira, Irán tiene un convenio firmado con China, convenio en el que China se compromete en involucrarse en una guerra en la que esté Irán a pedido de Irán. O sea, no es, déjame pensarlo. En cuanto Irán se lo solicite, China tiene que participar. Sí. Es preocupante, ¿no? Es preocupante porque hay esa amenaza, pero China hasta ese momento se va a estar comportando como lo está haciendo ahora. Es decir, como aquel que mira los toros detrás de la barrera. Sí. China no ha querido meterse en ninguno de los conflictos en los que sí está metido Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Ha estado simplemente observando, ¿no? ¿Y cómo ves a Vladimir Putin? Yo lo veo como también como aguantándose para no meterse una vez más, ¿no? Exactamente. No será el garfio en las quijadas, porque no quiere entrar a la guerra. O sea, en muchas ocasiones él ha disuadido
a las partes a que comiencen un ataque militar ya de escalada mundial. Habló por teléfono con Trump Habló durante con Trump, una hora sí, casi, ¿no? así es. Habló también con Zelensky, se reunieron. Él ha estado siempre en un papel mediador, Sí. de pacifista. Me imagino a Putin diciéndole a Trump, no te metas, no seas menso, no dejes, no permitas No que te, se meten. Siéntate aquí junto a mí, no vamos a te resolver. dejes llevar, no te dejes llevar por Así me lo, no tu seas pronto. sionista, no seas Sí, sionista, sí, ¿no? exactamente. Sí, nos lo podemos imaginar. Bueno, ¿qué ocurriría entonces, José Alberto? ¿O cuál sería para nosotros un indicio evidente de que estaría cumpliéndose esa amenaza? Uno, obviamente, pues la entrada de Rusia al conflicto. Claro, Otra, eh, que se meta Turquía, que se meta Libia, los que ya nos dijiste. sí, ¿Algo más? sí. Pues no, básicamente es eso, es la entrada de estos países al conflicto en contra de Israel, ¿sí? En contra de las amenazas de Israel, en contra de las actuaciones de Israel, por lo cual se ven con pues la ocasión para destruir Israel, como lo han estado amenazando ya alguna de estas naciones. Y Rusia al frente de ellas, porque Rusia es aliado de ellas. Bueno, no hay otra profecía allí que habla de que eh, en plena amenaza tan severa por Rusia y estas naciones, surge un personaje que libra a Israel del embate, con No, un tratado de paz. ese personaje que está, ese sí, en Daniel 9:27, ese personaje es el falso Mesías, que interviene para poner la paz entre esas naciones que están en guerra. Es el pacifista, es el gran estadista que firma la paz en favor de Israel. Pero entra en un momento en que esta campaña militar de Ezequiel 38 fue frustrada por Dios mismo. Esto es algo muy impresionante. Si nosotros tomamos varios versículos de Ezequiel 30, 38 y 39, nos dice la Biblia que cuando estas naciones están todas yendo hacia Israel para destruirlo, dice Ezequiel que cuando están por el norte, para invadir por el norte Israel, dice que en ese momento Dios intervendrá milagrosamente y portentosamente, como por medio de un gran terremoto, segundo dice, lluvias de granizo, fuego y azufre, y tercero, por una confusión que habrá entre los soldados de las diversas naciones que van a atacar a Israel, por lo cual empiezan a matarse entre sí. Entonces, esta intervención divina, milagrosa, para salvar a su pueblo, es el momento muy importante en el que Dios rompe su silencio. Es decir, Dios lleva pues 2000 años guardando silencio respecto a su pueblo Israel. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando Israel pues adoraba dioses extranjeros, cuando ellos se aliaban con alguna nación enemiga, cuando pues en pocas palabras infringían el acuerdo que Dios había hecho con Israel desde Moisés, ¿no? Desde Abraham, Moisés, o sea, ese acuerdo Isaac y Jacob lo rompen y este pueblo elegido se va a adorar dioses extraños. ¿Cómo reacciona Dios? Siempre guardando silencio
respecto a su pueblo. Es decir, se retira y tú cargas con las consecuencias de esto. Y viene pues toda una serie de invasiones, ¿sí? Egipto, la Babilonia, de las dominaciones persa, griega, romana, y Dios guarda silencio respecto a su pueblo. Tú te enfrentarás con la decisión que tomaste. Pues ahora estamos viviendo el silencio de Dios más largo de su historia, que arranca desde el año 70 hasta nuestros días. Entonces, esa intervención divina y milagrosa, portentosa, repito, por la que Dios frustra el ataque de Ezequiel 38, es lo que hace que Israel reviva su sentido de pertenencia a Dios y las naciones del mundo entero reconozcan también que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí viene una confusión muy lamentable, y es que los judíos, Israel, cree que el líder ruso derrotado en esta campaña militar, frustrado, es la cuarta bestia de Daniel, es decir, este personaje, este imperio que amenazaba a Israel. Y toman por su Mesías que está esperando a un líder que va a firmar un acuerdo de paz con Israel. Ajá. Tras la intervención de Dios. Tras la intervención divina, sí. Pues casi simultánea, ¿no? Porque ahí, aparte de que es frustrada, pues se tiene que hacer un acuerdo civil para poner fin a la guerra, oficialmente. Entonces, este personaje firma un acuerdo de paz y los judíos creen que este es el Mesías que están esperando, cuando en realidad este es un falso Mesías, que sabemos que es falso porque 3 años y medio después va a suprimir el templo de Salomón, va a suprimir el sacrificio judío, porque Israel lo va a haber reconstruido. O sea, en esta, digamos, en este renacer de Israel, después de esta intervención divina de Ezequiel 38-39, después de esta intervención divina, pues Israel va a expandir sus fronteras, Israel va a recobrar el sentido de pueblo escogido por Dios, que además será aceptado pues por la mayoría del mundo que vio estos milagros. Entonces, ahí es donde viene este falso acuerdo de paz y este falso Mesías que se posiciona al frente de Israel y de todo el mundo, porque él quiere, dice Daniel, firma un acuerdo de paz con otros príncipes, con otras naciones. Después nos va a decir también que son 10 naciones, o sea, 10 cuernos, los 10 cuernos de la bestia de San Juan, que son las 10 naciones de la Comunidad Europea que llevan, digamos, la economía fuerte de la Unión Europea. Entonces ahí es donde comienza este gobierno temporal de este falso Mesías, a quienes los cristianos le llamamos, pues por San Juan, el anticristo. Con todo lo que nos has dicho, José Alberto, ¿qué posibilidades le ves a este conflicto actual, iraní-israelí, como para que se cumplan estas profecías a partir de este conflicto? Bueno, yo le veo una gran probabilidad de que todo esto se cumpla, porque en el Evangelio nuestro Señor les dice a los apóstoles, cuando le preguntan cuándo sucederá todo esto, y Jesús les contesta: cuando vosotros veis reverdecer la higuera, sabéis que el verano está próximo.
Dice, y el párrafo siguiente les dice, del día y la hora nadie sabe, más que mi Padre, ¿no? Pero, sin embargo, yo os puedo decir que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, todo esto se cumpla. ¿Cuál es la generación? Pues no era la de los apóstoles, porque los apóstoles murieron y no se dio esto. Entonces, Ya pasaron esta 2000. generación es la generación el reverdecer de la higuera. La higuera que en la Biblia era símbolo de Israel, al igual que la viña. La viña también era símbolo de Israel, pero la higuera también muchas veces, en muchos pasajes. Entonces, el reverdecer de la higuera, pues es el renacer del Estado de Israel en Palestina, el 48. No pasará esta generación, pues es la nuestra, es decir, de aquellos que todavía viven, sí, ya probablemente ya son ancianos, pero siguen viviendo varios judíos de aquella generación del 48. O sea, más o menos los que tienen nuestra edad, como tú y yo, o un Pues sí, poco más. Ok. sí, más o menos 70 por ahí. Entonces, esta generación no pasará sin que esto deje de cumplirse. Bueno, hemos visto ya varios conflictos. Es que Israel avienta bombas un año sí y al otro también, ¿no? Los hemos Sí, visto ya desde años para atrás aventar bombas a Siria, a Líbano, hace poquito a Gaza, ahora Irán. Y entonces cada embate de estos, cada amenaza de estas militares, pues para quienes conocemos las profecías se nos antoja que ahora sí esta pudiera cumplirse. Con lo sí, que nos has dicho, pues nos alimentas la idea. Es posible que ahora sí se cumpla. sí, Entonces, concretamente te pregunto, porque para como son, igual este se acaba y para el otro año ya están bombardeando ahora con Egipto, ¿no? ¿Cómo ves este en concreto? sí. Bueno, hay que estar atentos a que Israel está cometiendo el error de abrir varios frentes simultáneos, varios frentes al mismo tiempo, porque, bueno, cuando el ingreso de los grupos de Hamas por el sur de Israel, pues sabemos que esta reunión se preparó en Turquía. Después también Israel hizo ataques contra Siria, no digamos los ataques contra Hamas, que en la franja de Gaza, que no han terminado desde el 4 de octubre. O sea, es una continua bombardeo, continua ataques. Ahora abre este frente con Libia. Entonces, estos multitud Irán, de ¿no? Irán, perdón, Sí. esta multitud de frentes es la que pone un poco más en peligro la situación. Y repito, hay que estar atentos a que en uno de estos ataques no vaya Israel a atacar una base rusa, que tiene varias en la zona, porque entonces sí ya se estaría implicando también a Rusia. Ujú. Bueno, a ver, ¿qué opinas de esto? En boca del Señor, ¿habrá guerras? ¿Habrá terremotos? ¿Habrá hambre? Si estas expresiones las actualizamos a nuestro tiempo, pues en vez de hambre podemos decir crisis económicas, en vez de terremotos, Claro. desastres naturales, ¿no? La guerra, pues ahí está ya Sí. inminente. Pero, José Alberto, la crisis económica de Estados Unidos, cuando un dólar hoy vale 18 pesos, y no porque el peso esté poderoso, sino porque el dólar ya es Está, insostenible, ¿no? está muy débil, sí, sí, muy débil. Vemos Sí, la amenaza de una recesión económica en Estados Unidos y sí, eso va a provocar hambre así es, en varias naciones. México va a estar afectadísimo. Y luego así es, sí. terremotos o desastres naturales. Oye, acaba de temblar en Perú.
y no le lee. Sí, sí, Y luego los sí, desastres naturales, las inundaciones, estas lluvias desmedidas, etcétera. ¿Te dice algo estos otros signos? sí, sí me dicen, pero sobre todo por lo que vendrá después de esta guerra de Ezequiel. ¿Por qué? Porque esto que tú estás mencionando, por ejemplo, hambrunas, pestes, etcétera, son los resultados de una guerra mundial, Ah, de una guerra, un conflicto armado mundial, y constituye los 7 sellos del Apocalipsis de San Juan. Es decir, los 4 primeros sellos, el jinete blanco, el jinete negro, el jinete bermejo, etcétera, los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos de San Juan, que son la guerra, la que peste, es la guerra, la hambre. peste, el hambre y la enfermedad. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis. A ver, Y espérame, si los ¿enfermedad ves, o peste no es lo mismo? Peste, guerra, hambre. bueno, y muerte. Hay uno que es Ahí está. el negro, que es muerte en general. Bueno, esos 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos de San Juan en el Apocalipsis, pues son resultados todos de una guerra. Entonces, sí, ahorita pues ya hay caos económico, hay devaluación, hay una inflación tremenda. La deuda de muchos países, comenzando por Estados Unidos y México, es insostenible, es decir, es un globo al cual un alfiler puede reventar. Pero no, aquí nos está hablando San Juan ya de un colapso mundial muy fuerte y de una hambruna muy fuerte, productos de las guerras como ha sido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y que son precisamente los problemas humanos que el anticristo va a querer solucionar. Ujú. ¿Cómo va a solucionar el colapso mundial financiero? Pues mediante un chip que sin el cual, dice San Juan, no se podrá ni comprar ni vender, ¿sí? Y cuyo número de nombre es el 666. Este famoso microchip que tiene solamente la marca Verizon en Estados Unidos, tiene ya en sus bodegas cientos de millones de chips desde hace años y no los vende, no los vende. O sea, entonces dime, ¿qué es esta empresa tan rara que crea algo que no está vendiendo? Pues no está vendiendo porque esto está proyectado para usarse en un futuro. Inminente. El famoso microchip, sí, pues sí, inminente. Así es como está planteado. Repito, hay que ver los 6 sellos del Apocalipsis de San Juan, que son, como sabemos, 6 sellos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, las que conforman todos los 7 años de la gran tribulación. Todo esto de lo que tú y yo estamos platicando precede al retorno de Cristo. Precede al retorno de Cristo, y hay otra cosa importante. No nos quedemos en lo malo, en lo negativo, es decir, la guerra de Ezequiel, el colapso financiero, los 7 sellos. No, o sea, pensemos que al inicio de la misma gran tribulación, los 70 años de Daniel, es decir, durante la guerra de Ezequiel o terminada la guerra, es cuando vendrá el nuevo Pentecostés, ¿sí? Esto que algunos llaman el gran aviso, este nuevo Pentecostés en el cual Dios ilumina el interior de las conciencias de todos los hombres, de toda la humanidad, y tienen una posibilidad muy fuerte de convertirse a Cristo
de tener un bautismo en el Espíritu y de que el reino de Cristo se difunda ampliamente por todos lados, muy fuertemente. Y luego tenemos también la aparición desde el inicio de la Gran Tribulación a los dos testigos, que son estos dos sabios ancianos. La tradición habla de Enoc y Elías. Puede ser Moisés y Elías, que son los dos de la transfiguración, pero son dos santos y sabios que estarán en Jerusalén denunciando al anticristo como un falso Mesías. Entonces, el remanente fiel cristiano pues, se va a nutrir de la palabra de estos dos testigos, y con la fuerza que dejará durante 3 años y medio el haber tenido este nuevo Pentecostés, que va a ser un gran impulso al cristianismo. Entonces, esos son los aspectos buenos, positivos Pues sí, de esta época. Ya que venga, eso es lo bueno. Y bueno, entonces, lo que es el anticristo es la falsificación del retorno de Cristo 7 años antes de que acontezca. Pero ya la iglesia renovada por el segundo Pentecostés estará esperando ya la parusía, el retorno de Cristo, que está pues ya muy, muy cercano. Pero antes morirán millones. Pues sí, ese es Por esa guerra mundial. Pues, el producto de la guerra, exactamente, y las pestes y la hambruna y todo lo que deja esa guerra, ¿no? Pero los que sobreviven y reciben el bautismo del Espíritu son los apóstoles, que van a estar haciendo cosas mayores de las que hacían los apóstoles al inicio de la iglesia. O sea, va a ser un renacer de la iglesia impresionante. Y luego, a mitad de la tribulación, esa es la otra, esta iglesia fiel, que se mantuvo fiel al Espíritu, fiel a Cristo, será arrebatada. Entonces no le tocará la parte más fuerte de la gran tribulación, que son los 3 años y medio últimos. Ahí Cristo vendrá por su iglesia y se la llevará al cielo, ¿no? Entonces, esa es una gran noticia dentro de todo este mapa, esta cronología de los últimos tiempos. Sí, lo que nos aterra es la gran tribulación previa, ¿no? Los 7 años previos al retorno de Cristo. Ahora, exactamente, sí. Pero con permíteme esto, sacarte ahora de lo bíblico, de las profecías escriturísticas, porque también tú eres muy buen analista de geopolítica. ¿Cómo ves el esquema? ¿Crees que finalmente Putin ceda y se meta? ¿Crees que China sea obligada por Irán a meterse? Sí, yo creo que sí. Yo creo Y que sí. luego los ingleses, que siempre han favorecido a Israel, tú sabes la historia de la familia Rothschild, ¿no? ¿Cómo ves Sí. desde la geopolítica esto? Yo creo que sí entran, no sé si Putin o el presidente ruso que esté viviendo en ese momento, yo creo que sí es Putin, pero bueno, no sé si él o el Yo que te digo esté al frente. en este momento. Sí, en este momento es cuando entra Rusia liderando esto, pero al atacar a Europa, porque ha estado con la amenaza de que Ucrania se sume a la OTAN y con otros países que se han ido metiendo a la OTAN, pues Rusia no deja de ver esto con muy malos ojos, como una amenaza. Entonces, por eso tiene que abrir un tercer frente. Cuando ataque no solo Israel, otro segundo Ucrania, sino tercero Europa. Pero en ese momento, siendo Estados Unidos parte, digamos, del sistema occidental, necesariamente Rusia va a tener que, no digo eliminar, pero sí anestesiar e inutilizar completamente a los Estados Unidos, de tal manera que no puedan sumarse a Europa. Y esto pues lo hace fácilmente con una bomba nuclear de EMP, Electromagnetic Pulse, que la hace tronar en la ionosfera. No hace falta tirarla sobre Washington,
la truena en la ionosfera y con esos rayos de pulso electromagnético congela a todos los Estados Unidos, es decir, no hay nada de telecomunicaciones, internet, traba todos los sistemas de defensa militares, traba completamente todo y entonces puede ya emprender una invasión sobre Europa. Lo tiene que hacer así necesariamente antes de emprender esta gran guerra de Ezequiel. Así que Estados Unidos lo deja inutilizado completamente. No puede entrar en la guerra porque está inutilizado. Ya, de hecho, se ha visto en el caso de 2 portaaviones estadounidenses que sobrepasaron la línea marítima rusa, y Rusia no hizo más que sobrevolar el portaaviones y le soltó una descarga de EMP y le trabó completamente todos los sistemas de comunicación, de defensa y todo. Llegaron al puerto y desertaron 20 Marines, simplemente de haber visto contra qué enemigos se están metiendo. ¿Crees que China se meta? ¿Tiene que cumplir el acuerdo que tiene con Irán? No, no se mete, por lo que hemos dicho, que está tratando de que Rusia sea el que vaya por delante, ¿no? Va Rusia por delante y yo me cruzo de brazos para ver el éxito de esta campaña militar. Una vez que Rusia sí haya logrado inutilizar a varias naciones, ¿sí? Invadido a varias naciones, pues entonces sí, China va a entrar, pero no en este escenario. China, su propósito es invadir Taiwán y China, su propósito es atacar, pero por el sur, el cono sur de África, de Europa. Entonces no se va a meter, pero sí va a estar, digamos, cercando un poco más a esa zona del Medio Oriente. ¿Y Estados Unidos cederá Trump? ¿Se doblegará ante el sionismo una vez más? Digo Pues, una vez más porque cuando dijo que Estados Unidos se va a anexar la franja de Gaza, yo cuando lo oí decir sí, eso, dije, a este ya lo doblegaron los sionistas. está doblegado, sin duda. Igual ahora que fue a visitar a Netanyahu, está doblegado, porque mientras él le está diciendo que en 2 semanas resolverá su situación, Estados Unidos, en este mismo momento están entrando bombarderos y Claro. equipo militar a Israel. Y así se ha visto, como tú dices, siempre ha salido al apoyo porque pues, el Congreso de los Estados Unidos y los que deciden las leyes y dan la luz verde a todo esto, pues está cooptado por judíos. Totalmente, la política estadounidense está al servicio de Israel, siempre. Por eso vemos que Trump es así. Sí, pero no, pero sí, pero luego no, bueno, mejor sí. Sí, 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 Porque él piensa y actúa de una manera y luego se la voltean y obligan a que haga, lo y obligan a que haga lo lo contrario. obligan a que él haga lo contrario, haga otra cosa, sí, Sí. efectivamente. Sí. Bueno, pues Albert, lo que me queda es agradecerte. No, pues gracias a ti por esta conversación muy interesante y creo iluminadora de lo que hay por delante. Una pregunta más. ¿Crees que termine pronto? ¿Crees que sí se haga una cosa pacífica o va a escalar? Bueno, va a ir escalando, repito, hasta el punto en que involucren a Rusia. Uah. Va a ir escalando en cuanto que Israel va a seguir bombardeando lo que ha estado bombardeando. Siria, Líbano, Gaza, Irán, o sea, va a continuar con esto porque al parecer ya el gran proyecto de Netanyahu, que siempre lo ha repetido de la gran Israel, pues implica que someta o intente someter a estas naciones
árabes y persas que rodean a Israel. Así que, pues sí, se ve que hay una escalada por delante. O sea, sí es esta, Sí es esta, sí es sí. esta. Sí, sí, yo creo que sí, por los tiempos y por los pasos que se han ido dando. Pues yo te voy a confesar una cosa, pero lo que yo te voy a decir es, pues es meramente como intuitivo, ¿eh? Sí. En conflictos anteriores en los que Israel se ha involucrado, yo no he pensado que sí fuese ese un conflicto decisivo, pero ahora tengo esta intuición Mm, de que sí es este. claro, porque ves todos los días el periódico seguramente. Pero también leo la Biblia, tú Y sabes. lees la Biblia y de lo que es, claro, lo que está ahí, repito, en Ezequiel, en Daniel y sobre todo en San Juan, en el Apocalipsis. Es todo Bueno, clarísimo, y luego clarísimo. agrégale Marcos 13 y Marcos pues ya, 13, ya, claro, sí, 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 el discurso escatológico. sí. Ah, y Pues sí, luego el Apocalipsis de San Juan, sí, pues ya exacto. que nos falta. Pues sí, todo está ahí, pero está, pues Dios escribió o inspiró que se escribieran estas cosas para nuestro bien. O sea, no es que las haya escrito los autores eclesiásticos para meternos miedo o para pues hacernos temblar, ¿no? O sea, Dios lo quiso que supiéramos todo esto para nuestro bien, para que estemos preparados. Entonces hay que tener eso siempre presente, ¿no? Sí, y antes de que alguien diga, mira qué ociosos son José Alberto y Roberto, qué ociosidad se traen. No, no, ¿cuál ociosidad? Palabras de nuestro Señor, estén atentos y vigilen. Y vigilen, Pues es lo que claro. estamos haciendo, José Alberto y yo. Exactamente, así es. Gracias, Albert. No, gracias a ti por la invitación. Un placer. Te mando un Nos has fuerte puesto abrazo. mucho en claro. Otro abrazo para ti. Gracias, gracias. Y otro abrazo para usted, amable público, por haber prestado atención a esta entrevista, de la que pues ha salido mucha luz. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? Si esto se cumple, va a decir, wow, nos lo había dicho José Alberto, ¿no? Tiempo atrás. Si no se cumple, usted va a decir, José Alberto se equivocó. No, simplemente estamos atentos y estamos vigilando. Le agradezco el favor de su atención, le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde.